Hola, mi nombre es Fátima Elizabeth Mariscal de Alba, estudiante de quinto semestre de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de la Costa. Hoy les voy a presentar el tema de obstrucción intestinal en la materia de clínica quirúrgica a cargo del doctor Guillermo Ramos. Para estructurar un poquito mejor esta presentación vamos a abordar los siguientes puntos, que es la introducción, la epidemiología, la clasificación, la etiología, fisiopatología, síntomas clínicos, diagnóstico, manejo, pronóstico y finalmente en la introducción vamos a encontrar que la obstrucción intestinal es una de las emergencias quirúrgicas más comunes en cirugía digestiva y esto ocurre cuando el tránsito de los alimentos o líquidos a través del tubo digestivo se interrumpe parcial o completamente. Esta condición se puede deber a causas mecánicas como las adherencias, los tumores o las hernias, o a causas funcionales cuando el intestino deja de moverse adecuadamente. Si no se trata a tiempo, puede provocar distintos síntomas como el dolor intenso, la distensión abdominal, los vómitos, la isquemia intestinal y la perforación como consecuencia. Esto puede poner en riesgo la vida de nuestros pacientes. Ahora hablando de la epidemiología, nos encontramos que esta es una de las causas más frecuentes de cirugía de urgencias, especialmente en el intestino delgado. Se estima que representa una de las principales indicaciones de hospitalización por problemas digestivos y en cuanto a las causas más comunes, se ha identificado que el 75% de los casos de obstrucción intestinal son secundarios a adherencias postquirúrgicas, es decir, a las cicatrices internas que se forman después de una cirugía previa y que pueden provocar un bloqueo en el intestino. Otro dato importante es que solo en los Estados Unidos se realizan más de 300.000 cirugías al año debido a las obstrucciones intestinales. Este número pues refleja la relevancia de esta patología en la práctica clínica y lo importante que es su diagnóstico temprano y su tratamiento. Ahora vamos a hablar de las distintas formas de clasificación, como por ejemplo el segmento intestinal afectado, que puede ser el intestino delgado o el intestino grueso. El grado de oclusión, que puede ser parcial, en el que hay un paso reducido del contenido intestinal, lo que puede provocar síntomas intermitentes y permitir cierto movimiento de gases y líquidos. O la oclusión completa, en el que el bloqueo es total, impidiendo completamente el paso al contenido intestinal, lo que genera síntomas más graves y requiere una intervención urgente. También puede ser por el tiempo de evolución, ya sea aguda, en el que se desarrolla de manera rápida con síntomas intensos, y de aparición súbita, lo que puede requerir cirugía inmediata, o el tipo de evolución crónica, que se presenta de manera progresiva, con síntomas leves o intermitentes y suele estar asociada a enfermedades como tumores o enfermedades inflamatorias intestinales. Ahora vamos a hablar sobre otra clasificación importante de la obstrucción intestinal que se va a basar en la localización dentro del tubo digestivo. Podemos dividirla en dos grandes grupos, que sería la obstrucción en el intestino delgado y la obstrucción en el colon. La obstrucción en el intestino delgado la vamos a dividir en dos tipos, que es la obstrucción alta y la obstrucción baja. La obstrucción alta se presenta desde el duodeno hasta la primera asa yeyunal. Debido a su localización, suele producir síntomas intensos y de aparición rápida como el vómito precoz y la deshidratación severa. Y la obstrucción baja se va a extender desde la primera asa yeyunal hasta la válvula ileocecal. En este caso, pues los síntomas pueden ser tardíos o con mayor distensión abdominal y vómitos tardíos, que en algunos casos pueden ser fecaloides. En el caso de la obstrucción del intestino grueso o colon, la clasificación va a depender del estado de la válvula ileocecal, que es la estructura pues, que separa el intestino delgado del colon. En el colon con válvula ileocecal continente o asa cerrada, en esa situación pues, la válvula ileocecal no va a permitir el paso retrógrado del contenido del colon hacia el intestino delgado. Pues esto da como resultado que el colon se distenda progresivamente, lo que aumenta el riesgo de perforación o necrosis. En el colon con válvula ileocecal incontinente, pues la válvula ileocecal va a permitir el paso del contenido del colon hacia el intestino delgado, lo que va a disminuir la presión en el colon y en estos casos los síntomas pueden ser menos severos al inicio, pero el cuadro puede evolucionar de manera impredecible. Otra clasificación importante va a ser la del compromiso vascular y pues en la forma en la que el intestino quede bloqueado. En primer lugar, pues tenemos la obstrucción simple, en la que hay una interferencia en la progresión del contenido intestinal, pero sin un compromiso del flujo sanguíneo. Es decir, pues que el intestino está bloqueado, pero no recibe sangre de manera adecuada. La obstrucción de asa cerrada, pues es el tipo de obstrucción en el que ocurre cuando ambos extremos de un segmento intestinal están ocluidos.
sin posibilidad de un drenaje. Esto va a provocar una acumulación rápida de los líquidos y los gases dentro de esa asa intestinal, aumenta la presión y el riesgo de la perforación del intestino. Y tenemos la obstrucción con estrangulación, que en este caso no solo hay un bloqueo en el intestino, sino también un compromiso vascular significativo. La falta de irrigación sanguínea puede provocar isquemia, necrosis y eventualmente una perforación del intestino. En la clasificación etiológica, primero tenemos las causas intrínsecas, que son las que se originan dentro del propio intestino. Esto va a incluir anomalías congénitas como la atresia, la estenosis o duplicaciones del intestino, y también pueden ser causadas por factores iatrogénicos como el tratamiento con radiación o los tumores. En segundo lugar, pues tenemos las causas extrínsecas, que se deben a factores fuera del intestino, ya sea que lo compriman o lo obstruyen, y esos ejemplos pueden ser las adherencias, las bridas, las hernias, las masas extrínsecas como los abscesos o las neoplasias y los volúlos. Y pues por último tenemos las causas intramurales, que se originan en la pared del intestino, y esto puede incluir los tumores, las invaginaciones, los fecalomas, el hilio biliar y los parásitos. Además de la oclusión mecánica, también tenemos el hilio paralítico o adinámico, que es una condición en la que el intestino deja de funcionar correctamente. Esto puede ser causado por procesos irritativos peritoneales, ya sea bacterianos, químicos o por otras razones, como irritaciones de las serosas por hematomas o infecciones, y también puede ocurrir después de una cirugía, como en casos de pancreatitis aguda, apendicitis, pielonefritis o abscesos intraabdominales. Finalmente, pues tenemos el hilio espástico, o dinámico. Este es causado por una contracción excesiva del músculo liso del intestino, y esto puede ser causado por cuerpos extraños, intoxicación por comidas irritantes, úlceras, traumatismos abdominales, uremia o porfiria. Las etiologías las vamos a encontrar clasificadas en 5 grandes grupos. En la primera columna, las congénitas, que van a ser aquellas presentes desde el nacimiento, como las atresias y la estenosis, que son malformaciones en el desarrollo del intestino. El divertículo de Meckel, que va a ser una anomalía del conducto ónfalo-mesentérico, y el ano imperforado, que va a ser una malformación anorrectal que va a impedir la salida normal de las heces. En la segunda columna encontramos las adherencias congénitas, que nos pueden generar obstrucciones debido a bandas de tejido fibrótico, como el vólvulo, que va a ser una torsión intestinal que va a comprometer el flujo sanguíneo, el páncreas anular, que va a ser una anomalía del desarrollo pancreático que nos va a comprimir el duodeno, el hilio biliar, que va a ser causado por un cálculo que nos va a obstruir el intestino, y el benzoar, los parásitos, los cuerpos extraños y la acumulación de heces. En la tercera columna nos encontramos con las causas inflamatorias que pueden generar estenosis o compromiso de la luz intestinal, como la diverticulitis, que puede evolucionar a obstrucción por inflamación o perforación, la enfermedad de Crohn por engrosamiento de la pared intestinal, la tuberculosis intestinal, que puede producirnos una estenosis, y la endometriosis intestinal, que nos va a generar fibrosis y adherencias, al igual que la peritonitis y los abscesos intraabdominales. En la cuarta columna nos encontramos con la etiología neoplásica, que va a incluir los tumores benignos y malignos, como los carcinomas y sarcomas, que nos van a obstruir la luz intestinal, los carcinomatosis peritoneal, que se va a asociar a metástasis en la cavidad abdominal, y las neoplasias primarias del intestino delgado, así como el cáncer metastásico o la invasión local por tumores intraabdominales. También tenemos la quinta columna, que va a ser las hernias, que pueden causar obstrucción al encarcelarse, que se van a dividir en hernias externas como las inguinales y femorales, o las internas, que pueden presentarse tras cirugía como el bypass gástrico. Y pues también tenemos otras causas importantes como la estenosis inducida por radiación, postisquémica, por el hilo del cálculo biliar, por intususcepción, por hematomas o anomalías congénitas como duplicaciones membranales o el bloqueo de la luz intestinal. En la fisiopatología vamos a tener la obstrucción intestinal, que ocurre cuando un bloqueo impide el paso del contenido intestinal. Esto pues provoca distensión, ya que los alimentos líquidos y los gases van a quedar atrapados. El intestino intenta compensar aumentando el peristaltismo, pero si la obstrucción es completa, este movimiento va a agravar la distensión. Pues cuando no avanza el contenido intestinal, se va a seguir acumulando el aire y las secreciones, y nos va a aumentar la presión intraluminar. Si esta presión supera la presión venosa, pues se dificulta el drenaje linfático y venoso y nos va a provocar un edema en la pared intestinal. Esto va a reducirnos el flujo sanguíneo y como resultado nos va a generar una hipoxia. Esto pone en riesgo pues la viabilidad del intestino.
El estancamiento del contenido intestinal nos va a favorecer la fermentación y la proliferación bacteriana y pues esto nos va a llevar a un sobrecrecimiento bacteriano. En casos más graves pues se va a ir al torrente sanguíneo y nos va a causar una bacteremia o una sepsis. Al mismo tiempo, pues el aumento de la presión abdominal va a afectar la circulación intestinal y puede desplazar el diafragma, dificultando la respiración. La falta de absorción y los vómitos nos van a provocar una pérdida de líquidos y electrolitos como el sodio, el potasio y el cloro. Esto nos va a generar en el paciente una deshidratación y un desequilibrio electrolítico que va a afectar pues las funciones vitales. Si esta obstrucción intestinal no se resuelve a tiempo, la falta de oxígeno, el aumento de presión, pues nos van a llevar a una necrosis de la pared intestinal y eso nos puede causar una perforación, permitiendo que el contenido intestinal pase a la cavidad abdominal, provocándonos una peritonitis que puede evolucionar a sepsis y poner en riesgo la vida del paciente. El cuadro clínico va a variar en los pacientes según la ubicación, el grado de obstrucción, la causa adyacente y pues los principales síntomas van a incluir el dolor abdominal, que este va a ser tipo cólico, intermitente, localizado en área periumbilical o generalizado. Este se va a volver constante y nos puede indicar un estrangulamiento intestinal. La distensión abdominal va a ser más marcada en obstrucciones bajas y se debe a una acumulación de gases y líquidos. Y las náuseas y los vómitos en obstrucciones altas pues va a ser alimentario y precoz y en obstrucciones bajas pues va a ser fecaloide y tardío. Al igual se presentan otros síntomas clínicos como la ausencia de evacuaciones y gases. Si la obstrucción es completa, pues el paciente no expulsa flatos ni heces. En obstrucciones parciales puede haber evacuaciones disminuidas y pues los ruidos intestinales en fases iniciales pueden ser aumentados y metálicos y en fases avanzadas o con hilio paralítico hay una disminución o ausencia de la peristalsis. Los signos de deshidratación pues van a ser sequedad de la mucosa, la hipotensión, la taquicardia, la oliguria por pérdida de líquidos y electrolitos y al igual pues existen otros síntomas clínicos. Estos van a ser la fiebre y la taquicardia, que son síntomas de complicaciones como peritonitis o isquemia intestinal, y el shock séptico en casos graves que ocurren en obstrucciones complicadas con perforación o necrosis intestinal. Esta se va a manifestar con hipotensión severa, taquicardia y alteraciones del estado de conciencia de nuestros pacientes. En el diagnóstico vamos a encontrar una historia clínica con síntomas comunes como la distensión abdominal, que va a ser la sensación de hinchazón o aumento del volumen en el abdomen, el dolor abdominal tipo cólico, intermitente al principio y luego constante, y el vómito que puede ser fecaloide si la obstrucción es distal, el estreñimiento por la ausencia de evacuaciones y gases y la taquicardia y hipotensión, que son indicadores de deshidratación o shock. A la exploración física, en el primer paso, que sería la inspección, vamos a tener la observación de una distensión abdominal y movimientos peristálticos viables en pacientes delgados. La palpación, según la sensibilidad en áreas específicas y posible identificación de masas o signos de irritación peritoneal. A la percusión vamos a encontrar timpanismo, que va a indicar la presencia de gas en el intestino distendido. Y a la auscultación, pues vamos a encontrar ruidos intestinales aumentados o metálicos o la ausencia de los ruidos intestinales. En el diagnóstico por laboratoriales, pues vamos a encontrar la biometría hemática con una leucocitosis mayor a 10.000 milímetros cúbicos, una proteína C reactiva mayor a 75 miligramos por litro, lo que nos va a sugerir isquemia o perforación con baja especificidad. La evaluación de deshidrogenasa láctica y amilasa no nos va a predecir complicaciones de manera confiable. Vamos a tener una acidosis metabólica que nos indica sufrimiento de la ácido intestinal con 75% de sensibilidad. Las alteraciones electrolíticas pues no van a aparecer al inicio, pero con la progresión de la patología se van a desarrollar otras patologías como la hiponatremia, la hipocalcemia y una acidosis metabólica por pérdida de líquidos y electrolitos. En los estudios de imagen, pues contamos con 4 estudios. El primero va a ser la radiografía simple de abdomen, que va a ser el de primera línea debido a la disponibilidad y rentabilidad de este. Nos va a proporcionar solamente información inicial como la distensión intestinal y los niveles de líquido y aire. Después, pues tenemos la tomografía computarizada, que sería el gold estándar, y nos va a ofrecer imágenes transversales detalladas. Este nos va a dar la capacidad de identificar complicaciones como las perforaciones y las isquemias. Contamos también con resonancia magnética, que va a ser valiosa en escenarios específicos como en pacientes embarazadas o en pacientes con contraindicación para tomografía computarizada. Eso pues por la ausencia de radiación ionizante, aunque también tiene un excelente contraste de tejidos blandos.
También contamos con la ultrasonografía, que va a ser una alternativa no invasiva y va a ser útil en poblaciones pediátricas y en casos en los que la exposición a la radiación es una preocupación, al igual que pues va a ser de fácil movilización hacia donde el paciente se encuentre. En el diagnóstico de primera línea por radiografía simple vamos a tener la presencia de múltiples niveles de líquido y aire en las asas intestinales. Esto característico de la obstrucción debido a la acumulación de gas y líquido en zonas proximales a la obstrucción. Vamos a encontrar las asas dilatadas del intestino delgado que se presentan como estructuras tubulares extendiéndose pues a lo largo del abdomen. En obstrucciones completas no vamos a encontrar gas en el recto, ya que el bloqueo impide que el gas llegue hasta esta parte del intestino. La radiografía simple en decúbito supino nos muestra asas intestinales dilatadas con válvulas coniventes delimitadas por aire intraluminal en pila de monedas. Esto sugiere obstrucción intestinal, además de que se observa escaso o nulo aire en el colon. Esto pues se refuerza con los criterios diagnósticos que nos van a incluir asas con calibre mayor a 3 centímetros, al menos dos niveles hidroaéreos mayores a 2.5 centímetros, una diferencia de altura entre estos dos niveles en la misma asa mayor a 2 centímetros, una relación entre el diámetro del intestino delgado y el colon mayor a 0.5, y estos hallazgos pues, nos van a indicar la necesidad de una evaluación clínica y una posible intervención para el tratamiento del paciente. En la radiografía del intestino grueso, la dilatación del ciego mayor a 9 centímetros indica un riesgo de perforación si supera los 12 centímetros, mientras que en otros segmentos es significativa si es mayor a 6 centímetros. La presencia de austras en la radiografía pues, nos ayuda a diferenciar el colon del intestino delgado y la columna del gas suele detenerse en el punto de obstrucción intestinal. En estas radiografías en bipedestación o decúbito lateral izquierdo, los niveles hidroaéreos en el colon son menos numerosos que en el intestino delgado. La obstrucción se va a manifestar con niveles hidroaéreos extensos en el ciego y colon ascendente con una distensión más pronunciada en el ciego. La tomografía computarizada es clave para evaluar la obstrucción intestinal con mayor precisión que con la radiografía simple. Nos va a permitir identificar las asas del intestino delgado dilatadas y localizar el punto de transición donde el intestino cambia de estar dilatado a descomprimido. Esto nos indica el punto de la obstrucción intestinal y nos permite detectar signos de estrangulamiento y engrosamiento de la pared intestinal, el líquido libre, las alteraciones en el realce de la pared y lo que sugiere un compromiso vascular. En el caso de la resonancia magnética, igual se pueden visualizar las asas del intestino delgado dilatadas, el punto de transición, aunque es más difícil de visualizar que con la tomografía computarizada. Los signos de estrangulamiento igual se pueden identificar, como el engrosamiento de la pared intestinal, el líquido libre y el realce de la pared intestinal deteriorada. En el ultrasonido vamos a tener un engrosamiento mural que se va a hacer segmentario homogéneo en enfermedad inflamatoria intestinal, un corazón de manzana en neoplasia colónica y una asa dentro de asa en invaginación intestinal. Una dilatación de asas mayor a 3 centímetros en intestino delgado, mayor a 6 centímetros en colon y mayor a 9 centímetros en el ciego. Esto también con líquido en su interior. La peristalsis, que va a ser un aumento en etapas iniciales, una disminución en ausencia o cuadros evolucionados, y un movimiento peristáltico que se va a hacer la obsesión del peristaltismo en asas dilatadas, que nos va a ayudar a diferenciar una obstrucción mecánica de híleo. Un nivel de obstrucción determinado por la localización de asas dilatadas y la presencia o ausencia de válvulas coniventes. El líquido libre que se puede detectar por ultrasonido sugiriendo complicaciones como la perforación o peritonitis. En este ultrasonido pues se puede observar una masa mixta de cogenicidad en la parte inferior media del abdomen y pues existe la sospecha de un intestino que contiene grasa dentro de un saco herniario, pues en este pues no se han visualizado cálculos. Como diagnóstico diferencial tenemos híleo paralítico, que va a ser por cirugía abdominal reciente, peritonitis, fármacos como opioides o anticolinérgicos, alteraciones metabólicas como hipopotasemia o hipocalcemia. En este se presenta una distensión abdominal y una ausencia del tránsito intestinal similar a una obstrucción mecánica, solo que sus diferencias pues que no hay una causa mecánica identificable, los ruidos intestinales suelen estar abolidos y en la imagen radiológica se muestra una dilatación difusa del intestino sin estar un sitio claro de obstrucción. Tenemos la isquemia mesentérica, que puede ser por embolia o trombosis de la arteria mesentérica superior, hipoperfusión en choque séptico, y este pues puede causar dolor abdominal intenso, distensión y vómitos.
Pero sus diferencias son que el dolor es desproporcionado a la exploración física, el abdomen está blando con dolor intenso, el lactato está elevado en sangre y los signos de neumatosis intestinal o gas en la vena porta al momento de la tomografía. Tenemos la pseudoobstrucción colónica aguda, en el que se da en enfermedades neurológicas, al trauma, infecciones sistémicas, fármacos como opioides y anticolinérgicos. En este se presenta con distensión severa del colon, dolor abdominal y disminución del tránsito. Las diferencias es que no hay una obstrucción mecánica, afecta principalmente al colon sin compromiso del intestino delgado. En este suelen ocurrir en pacientes hospitalizados o con enfermedades neurológicas. La impactación fecal puede ser por inmovilidad, deshidratación o fármacos como opioides y anticolinérgicos. En este se pueden producir distensión, dolor y ausencia de evacuaciones, pero sus diferencias es que se identifica una masa fecal en el recto al tacto rectal o a la imagen, y en este suele haber historia de estreñimiento crónico. También tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal, que puede ser por enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa con estenosis inflamatoria del intestino. En este se puede causar un dolor abdominal, distensión, diarrea con sangre o estreñimiento severo. Sus diferencias es que tiene historia de episodios recurrentes, inflamación en colonoscopía, marcadores inflamatorios elevados. En el manejo clínico no quirúrgico tenemos la succión nasogástrica para descompresión del tubo digestivo y aliviar la distensión, la reposición de líquidos y electrolitos para prevenir deshidratación y corregir el desequilibrio, y la observación y el monitoreo, que es para la evaluación constante del paciente y detectar signos de complicaciones como la estrangulación. En el manejo quirúrgico vamos a tener dos indicaciones: cuando el paciente tenga una obstrucción completa con signos de isquemia o peritonitis, o cuando el paciente fracase con el manejo no operatorio tras 24 horas. El procedimiento quirúrgico va a ser por laparotomía exploradora, en el que el abordaje es abierto para identificar y tratar la causa de la obstrucción, y en esta se realiza la resección de los segmentos no viables y la liberación de las adherencias. Y también tenemos el procedimiento de laparoscopia, que es un método menos invasivo y está indicado en casos seleccionados de obstrucción proximal o por bandas fibróticas. Los dos tipos de cirugía ya mencionados son la laparotomía exploradora, en el que se hace una incisión quirúrgica y abertura de la pared abdominal, y la laparoscopia, que es una técnica quirúrgica que opera a través de pequeñas incisiones o puertos, cuyo número depende de la operación, con instrumentos especializados para ellos, y pues si bien el tiempo operatorio por lo general es mayor que con intervenciones quirúrgicas convencionales, el de recuperación es más breve que en ellos, y pues el índice de complicaciones es menor. En estos casos, el tratamiento será según la etiología, y en las adherencias postquirúrgicas, durante la cirugía se realiza una incisión o manipulación para liberar las adherencias, separando tejidos o estructuras unidas anormalmente. En el caso de las hernias, se reduce el contenido de la hernia, se repara el defecto en la pared abdominal y a veces se utilizan pequeñas mallas para fortalecer la zona. En el caso de los tumores, se reseca el tumor si es posible, si se puede extirpar completamente, o se opta por una derivación si la resección no es viable, dependiendo de la ubicación y de la extensión del tumor. Como pronóstico tenemos que la tasa de mortalidad va a variar entre el 20 y el 40% dependiendo de la causa y el momento de la intervención. Los factores de riesgo pues incluyen la edad avanzada, las enfermedades comórbidas y el estado nutricional del paciente. El artículo pues tiene como título Obstrucción duodenal por bandas congénitas, de la revista Frontiers en Pediatría, publicado el 17 de enero del 2025, y es un cuartil 2. En la introducción se tiene conocimiento de que las bandas congénitas son una causa rara de obstrucción intestinal, menos de 6 casos previos en duodeno. El diagnóstico es difícil ya que los síntomas son inespecíficos y las imágenes pueden mostrar una obstrucción sin causa clara. En este caso, pues la cirugía es el tratamiento definitivo. El caso clínico es de una paciente pediátrica de 8 años con vómito bilioso, dolor abdominal persistente durante 6 días, sin antecedentes quirúrgicos ni traumáticos. La radiografía mostró una obstrucción en duodeno y el ultrasonido reveló compresión extrínseca. En el estudio de imagen, en imagen A, podemos observar que los rayos X mostraron un pequeño nivel de líquido y aire en el cuadrante superior derecho, esto acompañado de la ausencia de gas y aire en el área distal.
En la imagen B podemos observar que el estudio de harina de bario demostró un paso obstruido del bario en el tercer segmento del duodeno. En la imagen C, la ecografía abdominal mostró una compresión externa hipocoica en forma de tira que afectaba la tercera parte del duodeno, impidiendo el paso del contenido. En la imagen D podemos observar que la tomografía computarizada abdominal demostró la distensión del duodeno proximal con acumulación de líquido. La gastroduodenoscopia reveló una luz intestinal distorsionada, impidiendo el paso de la guía después de la resección de las bandas congénitas. La distorsión de la luz intestinal se resolvió al final del procedimiento. Durante la laparoscopia se identificaron dos bandas congénitas, uno que se extendía desde el duodeno hasta el colon transverso, cruzando sobre la tercera parte del duodeno, y el otro unido entre el duodeno y la raíz mesentérica. En este caso, el procedimiento y el tratamiento indicó una laparoscopia combinada con gastroduodenoscopia, en el que se encontraron dos bandas duodenales congénitas. Una unía el duodeno y el colon transverso y otra conectaba el duodeno con la raíz mesentérica. Estas se resecaron y la obstrucción desapareció.